Muy buenas tardes a todos los asistentes. Es grato para COSASCO contar con su participación el día de hoy en este webinar que forma parte de la estrategia de capacitación y compromiso con la transferencia de conocimiento a todos nuestros clientes y aliados, brindando siempre el mejor soporte y asesoramiento técnico con base en los últimos estándares de la industria para mejorar la confiabilidad y seguridad operacional de sus activos. Con más de 70 años de experiencia y desarrollo tecnológico a nivel mundial, brindamos los mejores productos para el monitoreo de corrosión en todos los ambientes, con herramientas y equipos versátiles, intercambiables y potenciables que se ajustan al crecimiento y desarrollo de sus activos. Imaginen y visualicen todas las herramientas que escucharán durante esta presentación, que les permitirá interpretar y articular la mejor estrategia de monitoreo gravimétrico con prácticas recomendadas y lecciones aprendidas, transformando y mejorando nuestros criterios y prácticas para la implementación de un programa de monitoreo de corrosión interna con sensores gravimétricos en la industria del petróleo y el gas. Las reglas de este webinar de COSASCO son simples. Todas las preguntas deben ir en la caja de chat, en el mensaje de chat o en el chat de la aplicación. Si ustedes no se registraron previamente para este webinar, pueden dejar toda la información de contacto, incluyendo teléfono, país e email, en la caja de chat. Con eso, ahí les enviaremos toda la información del webinar. Al finalizar este webinar, serán respondidas todas las preguntas que ustedes hagan durante la presentación. No se preocupen por las diapositivas o por el webinar en general. Todo va a estar absolutamente grabado y se compartirá a los correos que ustedes dieron en el momento del registro o que pueden dejar en la caja de mensajes. Nosotros también vamos a entregarles una encuesta para que ustedes puedan evaluar la calidad del webinar y nos puedan dar recomendaciones y opciones de mejoras para futuros webinars. En esta ocasión me permito presentar a nuestros oradores del webinar de hoy, iniciando desde Perú por la ingeniera química Yureis Villamil, con más de 12 años de trayectoria enfocados principalmente en el rubro del oil and gas. Viene desempeñando en el área de consultoría, asesoría, gestionando diferentes proyectos como especialista senior de corrosión interna. Posee una maestría en ingeniería de corrosión. Ha participado en proyectos que manejan hidrocarburos líquidos y gas natural, haciendo desde inspecciones en campo, revisión de variables operacionales, auditorías de planta basadas en normativa peruana e internacional y estudios de laboratorio, entre otros. Se ha especializado en determinación de fenómenos de corrosión microbiana. Cuenta con amplia experiencia en la evaluación, sinergia, compatibilidad y optimización de tratamiento químico, utilizado para el control de la corrosión interna, en sistemas de producción, transporte, refinación de crudo y procesamiento de gas natural. Ha sido líder en varios proyectos para empresas como Petroperú, Pluspetrol, PDVSA, CEPSA, SNC Lavalin. Continuando, el día de hoy también tenemos participación desde Países Bajos, Holanda, con el ingeniero químico Eneri León, egresado de la Universidad de Zulia, de la cual también posee una maestría en Ciencias de la Corrosión. Cuenta con 14 años de experiencia profesional en la industria petroquímica, siderúrgica y petrolera, en el campo de control de corrosión e ingeniería de procesos, especializándose en el área de análisis de falla, selección de materiales, protección catódicas, revestimiento y tratamiento químico. Ha sido parte de grupos técnicos para el desarrollo y actualización de las normas relacionadas con el control de corrosión en la industria petrolera y posee certificaciones en recubrimientos y revestimientos, NEIS, CIP 1 y 2, selección de materiales, protección catódica, análisis de falla y tratamiento químico. Con ustedes les dejo la diapositiva de los ponentes. El webinar del día de hoy, titulado Criterios y prácticas recomendadas para la implementación
de un programa de monitoreo de corrosión interna con sensores gravimétricos en la industria del petróleo y el gas. Muchas gracias por la participación de todos ustedes. Muchas gracias, David. Muchas gracias, David. Yurey, Eneri, los dejo en el mando del webinar, entonces. Muchas gracias. Excelente, excelente. Por favor, confírmame que me escuchas. Sí, te escuchamos. Perfecto. Ya, bueno, muchísimas gracias, David, por tu presentación. Y bueno, sin más vamos a dar comienzo. El nombre de la presentación es Criterios y prácticas recomendadas para la implementación de un programa de monitoreo, corrosión interna, un programa de monitoreo de corrosión interna con sensores gravimétricos en la industria del petróleo y del gas. La charla va a estar presidida por mi persona y me acompaña el ingeniero Eneri León. Bueno, para dar inicio, David, no veo, para pasar las láminas, por favor, ayúdame. Gracias. Bien, el contenido que vamos a escuchar un poco el día de hoy está basado en conocer un poco sobre los cupones, porque como comprenderán, los sensores gravimétricos son nada más y nada menos que los conocidos cupones de corrosión, y sobre ellos vamos a hablar un poco el día de hoy. Vamos a hablar de los cupones de corrosión, de su selección, de su utilidad, de las ventajas y limitaciones que pueden tener este tipo de sensores o los cupones, del procesamiento inicial que se debe hacer antes de su instalación, de la instalación propiamente, la frecuencia y el tiempo de exposición que estos van a estar en nuestros sistemas, del retiro de los mismos para procesar, del cálculo de la velocidad de corrosión, porque estos sensores me van a permitir medir velocidad de corrosión, del registro y la integración de estos resultados que voy a ir obteniendo, de la ubicación de estos sensores, que es muy importante, la interpretación de los resultados que vamos obteniendo durante este programa o durante la implantación de los programas de monitoreo, aspectos de seguridad, algunos casos que vamos a comentar y pues las preguntas y respuestas que vamos a tener al final del webinar, ¿no? Entonces vamos a dar comienzo. Bien, ¿qué son sensores gravimétricos de corrosión? Bueno, como ya les comenté, son los conocidos cupones de corrosión. Y para definir un poco lo que es un cupón de corrosión, bueno, un cupón consiste en la exposición de una pequeña muestra, en este caso es un metal, ¿verdad?, que va a ser utilizado para introducirse en nuestros sistemas, bien sea un oleoducto o un gasoducto, de forma tal que podamos exponer esta pieza metálica y ver qué comportamiento está ocurriendo en ese sistema, ¿no? Obviamente ese comportamiento va a ser durante un periodo de tiempo para determinar, pues, cuál es la reacción de ese material o de ese cupón que tenemos ya, un momentito, de ese cupón, como el que tenemos aquí en la parte inferior de la lámina, en el medio ambiente en el cual va a estar inmerso cuando lo introduzcamos a nuestro sistema. Como le dije bien, puede ser un gasoducto, puede ser un oleoducto. Bien, entonces, como ya vamos comprendiendo, entonces el cupón es simplemente una pieza metálica que va a estar expuesta durante un periodo establecido, más adelante vamos a hablar de ese periodo, y que va a ir acumulando, y eso es bien importante que lo sepamos, que va a ir acumulando todos los fenómenos que van a ir ocurriendo en nuestro sistema. Bien, estos cupones obviamente tienen un tamaño, tienen una composición metálica, normalmente la superficie también tiene una característica específica, y estas características pues van a depender del sistema al que nosotros vamos a utilizarlos, pues, ¿no? Si hablamos de materiales, estos cupones no solo
tienen que ser de acero, como normalmente a veces podemos pensar, no. Aquí estamos mostrando del lado derecho un material que nos ha facilitado COSASCO, donde podemos ver una diversidad de materiales de la cual pueden ser fabricados estos cupones, ¿no? Y bueno, aquí vemos que también pueden ser de acero inoxidable, entre otros materiales, ¿no? Estos cupones o este sistema de monitoreo se recomienda no usarse solo, sino más bien en conjunto con otros métodos de monitoreo. Y básicamente esto se debe a que, de alguna manera, estos sistemas nos dan una respuesta un poco tardía porque requieren de un periodo de exposición. Entonces, es importante aquí juntar estas respuestas que nos dan estos sensores con otros tipos de monitoreos, como las probetas, como análisis químico, como las mediciones de espesores, como el pasaje de herramientas, en fin, ¿no? Otras formas de monitoreo que hay para nosotros, de alguna manera, verificar que todo lo que está ocurriendo en el cupón se está también contrarrestando con lo que están viendo los otros sistemas de monitoreo, ¿no? Entonces, bien, es un sistema de monitoreo, pero es bueno siempre usarlo como monitoreo, con monitoreos complementarios, ¿ya? ¿Para qué vamos a utilizar estos sensores? Bueno, sencillamente los cupones se utilizan para evaluar la corrosividad de varios sistemas, ¿ya? Para monitorear la eficacia de los tratamientos químicos son una herramienta bien valiosa, sobre todo para esto de los programas de tratamiento químico, y también nos sirven para evaluar los diferentes materiales de los cuales están hechos nuestros sistemas, pues, los oleoductos, gasoductos, los equipos de proceso, en fin. Entonces, ya, no veo dónde pasarla. A ver, ajá. Bien, entonces, bueno, les decía, ¿no? Los cupones son una herramienta valiosa de monitoreo, ¿no? Pero la pregunta válida y que podemos ir comentándonos, ¿no? Durante el inicio de esta presentación es, ¿cómo hacer estos cupones, Yurey, no? Bien, para las personas o proveedores, de alguna manera, que trabajan con esto, una de las normas guías o de alguna manera una de las normativas que existe para esta fabricación de cupones es mediante esta norma, que es la norma NACE, la SP0775, hay una versión bastante actualizada del 2018, donde los proveedores, en este caso como muy bien contamos ahorita con COSASCO, se guían para fabricar estos materiales o estos cupones. Y pero no solo simplemente sirve de guía para todos estos proveedores que hacen un esfuerzo grandísimo por hacer un servicio valioso para nosotros, sino que también nos sirve de guía para nosotros en el caso de cuando tenemos la oportunidad de hacer, por ejemplo, docencia o investigación. Esta norma sirve de guía para los investigadores, para los estudiantes, porque estos cupones no se utilizan en la industria como tal, ¿no? Sino que también se utilizan para hacer diferentes proyectos de investigación, y muchas veces universidades o centros de investigación no cuentan con los recursos necesarios, ¿no? Para poder comprar con los proveedores este tipo de sensores, ¿no? O de cupones. Entonces, bien, estos cupones pueden fabricarse en estos mismos centros de investigación, y esta norma pues refleja todas aquellas información necesaria o aquella guía necesaria que tendríamos que tomar en cuenta para poder construir los cupones. Entonces, bueno, yo para tomar un extracto, porque la norma es un poco larga, pues yo quise resumir la forma en cómo estos cupones pueden ser hechos en casa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como de alguna manera muchos centros y muchas universidades hacen esto en sus propias instalaciones, ¿no? Obviamente para efectos de investigación y desarrollo de proyectos, ¿no? Bueno, para resumir un poco, para la fabricación, obviamente después de obtener el material metálico, ya, dícese una pieza de acero que nos puedan suministrar o una pieza de tubería, en fin, ¿no? Dependiendo del proyecto que vamos a realizar, pues lo primero que vamos a utilizar es un método de preparación, ya,
para los cupones. Y obviamente ese método que tengamos que elegir para preparar esos cupones tiene que ser un método que no altere las propiedades metalúrgicas del metal. Eso es importantísimo. Es decir, que la manera en cómo nosotros vayamos a seccionar esa pieza de tubería o ese pedazo o esa plancha metálica, pues no debe alterar las propiedades metalúrgicas del metal. Entonces, lo primero es ubicar una forma de cómo seccionar o cortar esos cupones que queremos hacer. La segunda es que luego de seccionados esos cupones, pues le grabemos un número de serie que es bastante importante, ya, para poder identificar cada cupón que vayamos fabricando. Luego de eso, mecanizamos un poquito o pulimos los bordes del cupón para evitar un poco o eliminar un poco los restos de metal del corte anterior. Hacemos coincidir el acabado del cupón que estamos fabricando con lo que queremos evaluar, y esto es bien importante, o sea, si es que lo vamos a utilizar para un proyecto de investigación. Pulimos, después limpiamos los cupones que ya de alguna manera ya van quedando listos y tratamos de manipularlos de una forma adecuada para no contaminarlos. Los podemos enjuagar con alcohol y acetona y luego secarlos para posteriormente guardarlos. Y toda esta información que de alguna manera yo estoy resumiendo aquí, ya, y lo podemos guardar en algún sobre que esté impregnado con un inhibidor en fase de vapor para evitar que se corroa, o en sílica gel, ya. Pero la idea es almacenarnos para, de alguna manera, evitar que se puedan corroer, ¿no? Entonces, toda esta información nos sirve de guía no solo a las personas o a las empresas o a los proveedores que trabajan en la fabricación de estos cupones, sino que también les sirve de guía para nosotros mismos, ¿no? Yo no sé si dentro de las personas que nos escuchan hay estudiantes, ¿no? Y es importante que ellos conozcan que tienen una norma guía, ¿ya?, que los puede orientar para la preparación de estos cupones, y es esta, ¿no? La norma SP0775. Y bueno, quise tomar este extracto precisamente porque a lo mejor tenemos dentro de las personas que nos escuchan estudiantes o centros de investigación que, bueno, trabajan en esto, ¿no? La fabricación de cupones puede ser también propia de los operadores. Pocas veces lo he visto, pero sí, normalmente los operadores se ayudan con nuestros proveedores, como COSASCO, para llevar los sistemas de monitoreo. Pero bueno, esto está en la norma y de alguna manera nos ayuda a conocer un poco más. Bien, ya conociendo un poco más los cupones, vamos a ver quiénes son, cómo son, y yo traigo aquí una lámina bastante sencilla. Los cupones pueden ser de distintos tamaños, ¿no? Como ya lo conversábamos en la primera lámina que vimos, ¿no? Más sin embargo, yo seleccioné estos dos porque son los más comunes, sobre todo el laminar, que es el más común utilizado. El de disco se utiliza más cuando yo tengo sistemas, por ejemplo, gasoductos, que necesito pasar pasajes de herramienta. Entonces, bueno, me interesan más estos porque no me dan problemas al momento de pasar las herramientas. Pero bien, entonces conozcamos un poquito más. Los hay tipo laminares, que son los que vemos aquí, ya los que mi apuntador está precisando, y los tipo disco. Aunado a eso, aparte del cupón, los sensores gravimétricos tienen un portacupón, que es simplemente un elemento que sostiene los cupones, tanto laminares como de disco. Y esto depende un poquito de cada fabricante, pero también tenemos la posibilidad de utilizar este tipo de cupones escalonados, que también están disponibles, y COSASCO lo tiene disponible, para evaluar no solo un área de, por ejemplo, una tubería, sino para evaluar múltiples ubicaciones de una tubería, por ejemplo. Entonces, para verlo aquí un poquito más ilustrado en el dibujito, por ejemplo, tenemos el cupón laminar que está ingresado y que lo vamos a colocar en esta hora. Supongamos que sea en la hora 12 de la tubería, ¿no? Como ya conocemos, las tuberías tienen varios puntos de ubicación. En este caso, el que está en la parte superior es la hora 12, el que está en la parte inferior es la hora 6. Y bueno, si nosotros ubicamos el cupón, pues tenemos la posibilidad de colocarlo con el portacupón en una misma o en una sola ubicación, o ayudarnos con los cupones escalonados para colocarlos en diferentes puntos, bien sea en el tope de la tubería, en el medio y en el fondo, ¿ya?
como lo vemos aquí en la figura que nos acompaña al lado, ¿no? Que podemos precisar la ubicación de esos cupones en diferentes puntos si nos referimos a una tubería per se. Entonces, de esta lámina me interesa que, bueno, vayamos conociendo cuáles son los elementos que componen, de alguna manera, los sensores gravimétricos, los cupones, que como son, específicamente son el cupón como tal, el portacupón, ¿ya? Que son los más importantes y que más adelante lo vamos a ir conociendo más en detalle, ¿ya? Entonces, bien, una vez que estos cupones se instalan, ¿ya? Se pueden hacer de dos maneras, ¿no? Se hacen a través, si nuestro sistema es un sistema de baja presión, se va a requerir de unas herramientas específicas que se utilizan para estos sistemas a baja presión. Pero si nuestro sistema está a alta presión, pues vamos a tener otras herramientas que nos van a servir para hacer la inserción y la extracción. Yo con esta diapositiva simplemente lo que quiero es mostrarle cuáles son las herramientas que nosotros vamos a estar utilizando, ¿no? De todas maneras, aquí en la charla nos acompañan David, que está por COSASCO, y Elsa, que también está por COSASCO, y ellos quizás más adelante, al final de la presentación, nos pueden dar muchísimo más detalle e información de las herramientas. Yo, por mi parte, quiero presentárselas para que nos vayamos, las vayamos conociendo, para aquellos que no la conocen sobre todo. Entonces, bueno, estas herramientas son las que nos permiten hacer la inserción de esos cupones en nuestro sistema, bien sea tuberías o equipos de proceso, ¿ya? Obviamente, como les decía, va a depender de la presión que maneje el sistema al que nosotros vamos a monitorear, y para este caso tenemos las herramientas de baja presión, ¿ya? Para acá estoy mostrando dos modelos que tiene COSASCO, como son el modelo 60 y el 6220. Ambos modelos son bastante sencillos porque, bueno, a baja presión las condiciones de inserción y de extracción son un poco más simples, ¿no? Porque, bueno, sabemos que la presión es baja ligeramente y nos permite maniobrar de forma un poco más segura. Y básicamente tenemos una válvula aquí de bola que nos va a permitir hacer la extracción del cupón, la inserción y la extracción del cupón. Esta es la de baja presión. Aquí les estaría mostrando la de alta presión, ¿ya? Esta sí es un tanto diferente porque aquí la herramienta obviamente cambia por las condiciones de operación, ¿no? Ya estamos hablando de que es un equipo de proceso o una tubería que está a alta presión. Para insertar o extraer estos cupones, la condición o el trabajo cambia, digamos, un poco radicalmente, ¿no? Bueno, este kit hay dos tipos. Uno que lo que me quedó para aclarar es que hay dos tipos. Uno de los kits de recuperación de cupones es telescópico, mientras el otro no es telescópico. Lo interesante de todo esto es una válvula de servicio que vamos a requerir, porque al momento de hacer las extracciones con los cupones, nosotros necesitamos hacerlo de forma segura, porque recordemos que estas herramientas nos van a permitir poder hacer las extracciones durante operación, ¿ya? Porque obviamente si nosotros como filosofía, y esto me voy a adelantar un poquito, nuestro monitoreo se hace en parada, pues la cosa cambia muy fácilmente, porque para extraer los cupones el trabajo es más sencillo, ¿no? Mientras cuando la filosofía es sacar estos sistemas de monitoreo en operación, pues voy a requerir de herramientas que les estoy presentando para hacer el trabajo seguro. Entonces, bueno, en el caso de alta presión, bueno, vamos a necesitar una válvula de servicio que nos va a permitir simplemente igualar condiciones de presión de la tubería a la herramienta para, de manera segura, extraer los cupones, ¿ya? Bien, bueno, ya más o menos les presenté esto un poquito simple. La idea es ir conociendo un poco más del tema. Entonces, la pregunta, ¿para qué usamos estos cupones? Como ya yo les comenté, los cupones pueden utilizarse para medir la corrosividad del sistema, para evaluar los programas de tratamiento químico,
Pero hay otras cosas que podemos hacer con los cupones y normalmente aquí en los países de Latinoamérica potenciamos el uso de los cupones, los optimizamos. Es decir, no solo medimos velocidad de corrosión por el método gravimétrico, sino que vamos un poco más allá. Y entonces yo les voy a ir presentando, ¿no? Una de las utilidades, como ya lo hemos visto, es medir velocidad de corrosión, porque el cupón va a perder una cierta masa, que nosotros al final de ese tiempo de exposición, como ya les había explicado, nosotros vamos a retirar el cupón y vamos a ver cómo es esa pérdida de masa. Y esa pérdida de masa, pues la vamos a relacionar con velocidad de corrosión. Entonces, bueno, esta sería una de las primeras utilidades. Aunado de eso, si en nuestro cupón tenemos picaduras, podemos también, aparte de hacer velocidad de corrosión, ver cómo es la profundidad y la densidad de esas picaduras, ¿ok? En más, lo podemos hacer con esta norma, que es la STM 46, versión 2018, que es la más actualizada, donde de alguna manera podemos caracterizar o calificar esas picaduras que están presentes en nuestros cupones, ¿ya? Aunado a eso también, ya si en nuestro sistema nosotros tenemos problemas de corrosión microbiana, ya hemos venido detectando que hay presencia de eso, los cupones también nos pueden ayudar, no solo a medir la velocidad de corrosión, sino que también son una herramienta muy valiosa para ver cómo está o cómo está afectando ese mecanismo a nuestro sistema. Esos cupones nos permiten hacer, cuando ese mecanismo lo tenemos presente, sobre los cupones se forma una biopelícula, que es allí donde están adheridas las bacterias. Entonces, cupones nos permiten visualizar de alguna manera, como lo vemos en el recuadro 3, cómo están allí las bacterias alojadas. Entonces, bien valiosa esta información que le podemos sacar también a los cupones, ¿no? La morfología. También podemos ver morfología de ataque. Una vez que el cupón lo pesamos, podemos observarlo al microscopio, ya después de extraído, y podemos ver qué huellas han dejado los mecanismos que se han ido presentando en nuestro sistema, ¿no? Y lo vemos a través de un microscopio electrónico de barrido, donde nos van a arrojar una fotografía como la que estamos viendo en el recuadro 4. Podemos hacer también a esa biopelícula que se ha formado, si nuestro mecanismo, como lo digo, estaba siendo afectado por las bacterias, podemos ver o caracterizar los productos de corrosión a través de análisis de productos de corrosión, bien sea elemental por el detector de rayos X de forma con el EDS, o también a mandar a analizar esos productos de corrosión por difracción de rayos X. Y todo eso lo hacemos con el cupón. Aunado a eso, si el fenómeno que está ocurriendo es la corrosión microbiana, ya, como ya lo he venido comentando, podemos contar esas bacterias que están adheridas, que son sésiles y que nos interesan muchísimo, ya podemos contarlas a través de ese cupón mediante los medios de cultivo, que es lo más utilizado, ¿no? Aquí yo les estoy dejando una lista de análisis que se pueden hacer de carácter microbiológico, que están documentados en la NACE TM 0212, versión 2018, la más actualizada, ¿ya? Donde se pueden observar los diferentes análisis, ¿no? Obviamente los medios de cultivo son los más comunes, y bueno, ahorita está trabajándose mucho también con lo que es la cuantificación mediante ADN o los qPCR, ¿ya? Entonces, todo eso que les he mencionado lo podemos hacer con los cupones. Entonces, esta es la utilidad que le podemos dar a los cupones. ¿Qué ventaja tienen estos sensores? Bueno, su instalación es relativamente económica, ya que solo requiere del acceso, que más adelante lo vamos a conocer, y de la muestra metálica, además de las herramientas, ¿no? Pero bueno, las herramientas vienen por el hecho de que si nosotros tenemos la filosofía de sacar nuestros cupones en operación, bueno, necesitamos las herramientas. Pero si no es así, pues obviamente el costo disminuye un poco, pero están las dos formas. Se puede exponer múltiples cupones, como ya lo habíamos visto, y como lo vemos en este elemento que tenemos aquí, ¿ya? Y que nos van a permitir tener, obviamente, por duplicado las lecturas y también poder utilizar cada cupón para exponerlo a diferentes tiempos. Eso es bien importante, ¿no?
Y también los cupones, pues como les dije, nos van a empezar a dar información sobre el tipo de corrosión que está ocurriendo, ¿no? Sobre los mecanismos que pudiesen estar prevaleciendo, ¿no? Esas son las grandes ventajas que tienen estos sensores. Bien, algunas de las limitaciones, porque tenemos que dejarlo claro, son que la evaluación con cupones no se puede realizar o no se puede utilizar para detectar cambios rápidos en la corrosividad de un proceso, y eso sabemos porque definitivamente el cupón lo vamos a insertar en nuestro sistema y un tiempo después lo vamos a retirar. Él no va a poder detectar esos cambios, o no vamos a poder con él detectar esos cambios rápidos de velocidad de corrosión por el tiempo de exposición. No se puede garantizar que la velocidad de corrosión localizada se inicie antes de que se retiren los cupones, inclusive porque sabemos que la corrosión localizada necesita de tiempo, y muchas veces el tiempo que se tiene para exponer estos cupones no es suficiente para que muestre esos mecanismos de corrosión localizada. Los cupones pueden ser engañosos en situaciones en que la velocidad de corrosión varía significativamente por factores no identificados en el proceso, y eso es bueno saberlo. Es una medida acumulativa total de la corrosión durante un periodo de exposición, bueno, ya lo habíamos comentado un poco, y no se puede utilizar para ver cuándo o por qué, de alguna manera. O sea, cuándo sobre todo. El por qué, bueno, se puede ir dilucidando, pero el cuándo, pues no lo podemos precisar, ¿no? La corrosión puede haber ocurrido al final del periodo debido a eventos de iniciación a largo plazo, y la lectura que podamos resultar podría considerarse como errónea, porque no es una acumulación de lo que ha ido ocurriendo en ese sistema, sino que es algo que ocurrió al final del tiempo de exposición, ¿no? Y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Bien, antes de yo insertar estos cupones, porque bueno, para ir haciendo un resumen, ya conocimos los cupones, ya sabemos que tenemos una herramienta valiosa en una norma que es la 0775, ya les presenté un poco las herramientas que se utilizan en operación para hacer la extracción de estos cupones, les hablé un poco de las ventajas y desventajas, pero ahora ya nos vamos a ir metiendo al hecho de poder instalar estos sistemas de monitoreo, ¿no? Y bueno, obviamente cuando utilizamos cupón es importantísimo, antes de instalarlo, ya por eso que dice procesamiento inicial y manejo de los mismos, verificar las condiciones del cupón, porque obviamente nuestros proveedores, como en el caso de COSASCO, nos dan un elemento, o nos ofrecen un elemento que va bajo unas condiciones de calidad, pero si yo cupones yo los utilizo en el tiempo que corresponde, pues yo al momento de utilizarlos tengo que verificar cuáles son las condiciones, y eso es importantísimo, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a instalar, debo fotografiar mi cupón para tener evidencias de que el cupón estaba en condiciones adecuadas para el momento de la instalación. Obviamente, si voy a desplazarme hacia el lugar donde voy a colocarlos, siempre debo mantenerlos correctamente almacenados, ¿ya? Bien sea en estos sobres donde ellos vienen en unos sobres, ya que están impregnados con inhibidor de corrosión, ya cuando lo compramos con nuestros proveedores como COSASCO, ellos nos dan este tipo de almacenamiento. Entonces, si nos vamos a desplazar con ellos, pues llevarlos en este tipo de sobre para evitar una corrosión al momento de que sean transportados, ¿no? Porque obviamente sabemos que ellos van a ser expuestos a la atmósfera cuando vayan a ser instalados, pero lo importante es hacer esto lo más rápido posible para evitar una corrosión del mismo. Obviamente, al momento de la instalación es importantísimo una adecuada manipulación de estos cupones. Recordemos que estos cupones nos van a decir lo que está ocurriendo en nuestro sistema. Son un espécimen que se va a exponer y que nosotros necesitamos cuidarlos de alguna manera para que no ocurra sobre la superficie de ellos nada que no sea extraño a la exposición en donde van a estar inmersos, ¿ya? Y eso es importante, porque a veces pensamos que los cupones son una herramienta rústica, y es todo lo contrario, ¿no? Y antes de la instalación, pues simplemente información que debemos dejar ya registrada, empezar a llenar nuestro registro, como el número de cupón, la fecha en que lo estamos instalando, la ubicación, la orientación, el peso inicial y las dimensiones a las que va a estar expuesta. Eso es importantísimo. Bien, aquí ya les comienzo a mostrar un poco de cómo es esa instalación, ¿no? Normalmente estos cupones o estos sistemas de monitoreo se accesan, o la forma en cómo insertar estos cupones en nuestro sistema, en ejemplo aquí la tubería que estamos simulando, es a través de unos cuellos de acceso normados de 2 pulgadas.
o los llamados access fittings, ¿ya? Normalmente, bueno, básicamente este es el cuerpo del portacupón que va a ser insertado a través de este acceso, ¿ya? Pero antes de hacer la instalación, nosotros debemos verificar unas condiciones que tiene que tener nuestro portacupón. Y es el tapón que tenemos en la parte superior, este taponcito, debemos verificar que esté en buenas condiciones. Sobre todo esto, es decir, cuando estamos haciendo una instalación nueva, bien, ¿no? Se supone que todos nuestros portacupones y nuestros cupones deben estar en condiciones adecuadas. Pero cuando esto ya se ha estado insertando y extrayendo, es importante verificar al momento de la instalación cómo están estas condiciones, cómo está este tapón, cómo está este cuerpo de conexión, cómo está este O-ring, que normalmente esto se cambia muchas veces porque se deteriora. Este sello de empaque, es importante también verificarlo, que esté en adecuadas condiciones y está todavía acá, está al final. Entonces, estas cosas deben verificarse previa a la instalación, ¿ya? Para saber que estamos colocando el cupón, que estamos colocando el portacupón en condiciones adecuadas, ¿no? La instalación de los cupones va a depender del sistema. Los cupones de corrosión pueden montarse de diferentes formas, ¿no? Y en eso hablaba, por ejemplo, no es lo mismo montar cupones o desmontar cupones en un sistema que está en parada, ¿ya? O que está en una parada programada o que está en operación. Son condiciones muy diferentes, ¿no? Pero hay ciertas cosas que debemos garantizar, ¿no? En esa instalación que, como les dije, es bien sencilla, entre comillas, porque la idea es simplemente insertar por ese cuello el portacupón. Pero hay cosas que debemos tener en cuenta. Y bueno, una de ellas es que el sistema debe estar despresurizado antes de la instalación y extracción de los cupones. Y esto de despresurizado tiene que ver con el hecho de que las condiciones de presión tienen que ser adecuadas para el trabajo que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Obviamente, si es una parada programada, pues es mucho más sencillo, pero si yo voy a utilizar estas herramientas, tanto la de baja presión como la de alta, debo tener condiciones de presión adecuadas para poder acoplar estas herramientas y hacer la extracción de los portacupones y de los cupones como tal. Recuerden que los portacupones nos van a ayudar a trabajar en condiciones de operación, lo que ya venimos comentando. Y normalmente en la instalación los cupones son insertados por duplicado, es decir, siempre vamos a tener dos cupones que van a estar ahí acoplados al portacupón y que nos van a permitir hacer ese retiro simultáneo posterior al tiempo de exposición y poder determinar la pérdida de masa no para un solo cupón, sino para dos cupones, que ya podríamos empezar a hablar de un promedio como tal, ¿no? Y eso es bien importante. Eso lo hacemos en la instalación. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, los soportes deben ser adecuados, es decir, el portacupón, el cupón, todo lo que ya les había comentado tiene que estar en condiciones adecuadas. Debe asegurarse el aislamiento eléctrico del cupón, del portacupón, de la pared de la tubería, en fin. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros estamos exponiendo dos materiales metálicos, ¿no? Y ellos van a estar expuestos a un fluido. La idea es que el fluido afecte tanto como sea posible, dependiendo del ambiente donde esté, a estos cupones. Y no que vaya a haber una corrosión ya de tipo, que vaya a darse una corrosión por el sistema que tenemos, en donde tenemos acoplados los cupones. Es decir, nosotros aquí, y esto es una fotografía que tomamos de la norma, nos explica que todos estos tornillos y las tuercas son de material aislante, es decir, no metálico. Entonces, y la idea de este material aislante no metálico es no producir una corrosión que no necesitamos en nuestro sistema, porque lo que necesitamos monitorear es la corrosión que va a darse sobre los cupones. Igual la base sobre la que está sujeta estos cupones también es una base de material no metálico, para precisamente evitar un poco igual el tapón de roscado que tenemos aquí en la parte inferior. Entonces, todos estos elementos son de material no metálico para precisamente asegurar el aislamiento eléctrico. Luego de que estamos instalando, debemos ubicar la posición en la que está colocada, o en la posición en la que queremos colocar el cupón, ¿ya?
Y obviamente esto va a depender de lo que nosotros queramos estudiar, ¿no? Pero sí tenemos que asegurar que cuando el cupón se inserte, quede la posición que estamos deseando en el sistema, ¿ya? Bien sea que queramos medir en la fase del fluido y que obviamente, y esto es importantísimo, los cupones deben quedar paralelos a la corriente del flujo para que podamos ver qué es lo que está, cómo va a ser la afectación de este ambiente a estos cupones que estamos. Importantísimo, no lo, muchas veces no lo meditamos, y por eso lo coloqué en rojo, ¿no? Cuando vamos a hacer la instalación de estos cupones o a retirarlo, no verificamos el espacio que necesitamos para cambiarlo, ¿no? Sobre todo cuando estamos en operación, necesitamos de estas herramientas que ya les dije y que podemos utilizarlas. Necesitamos un cierto espacio para poder maniobrar o para poder hacer la actividad de manera segura. Entonces, es importante verificar el espacio donde vamos a hacer la instalación de cupones. Y bueno, al final de la instalación es recomendable aquí en esta parte superior, ya que les estoy señalando con el puntero, hacer la demarcación en cómo han quedado orientados esos cupones para que cualquiera que necesite hacer una inspección pueda verificar en servicio y con el equipo operando cómo están orientados esos cupones. Y eso es bien importante. Si no nos podemos olvidar al finalizar la instalación que debemos ver cómo están quedando esos cupones. Inclusive tomar fotografías de todo lo que estamos haciendo, que es vital, el reportar visualmente lo que estamos haciendo. Bien, esto sería la instalación. A ver, entonces, después de que los tenemos instalados, la pregunta es, ¿cuánto tiempo van a pasar allí? La norma, la 0775, nos recomienda 2 tiempos de exposición, uno corto y uno largo, perdón. Normalmente el de 15 a 45 días le llamamos el periodo más corto, que se utiliza mucho para evaluar los inhibidores de corrosión. Mientras que para periodos más largos, pues ya hablamos de 60 a 90 días, y estos periodos los utilizamos para definir mecanismos como ataque por picadura o corrosión microbiana, ¿no? Entonces, obviamente, esto es lo que sugiere la norma, ya nosotros podemos ajustar o desajustar de acuerdo a los resultados que vayamos obteniendo. Y eso es bien importante porque lo vamos a ver un poquitico más adelante. Debido a que el tiempo de exposición, aquí coloqué un par de notas, dice, debido a que el tiempo de exposición afecta los resultados, los periodos de exposición deben ser tan consistentes como sea práctico. Y eso es importante porque lo he visto muchísimo cuando nos toca revisar esta documentación, y es que podemos tener un cupón que ha sido expuesto a 3 meses y resulta que el mismo punto de monitoreo ya por razones diferentes no se muestreó en el tiempo adecuado, sino que se demoró. Entonces, hacer comparaciones, para poder hacer comparaciones entre resultados tenemos que hablar en la misma base, ¿no? Es decir, si son 30 días de exposición, pues considerar los mismos 30 días. Hay una tolerancia que sugiere la norma y es el 7%, que es más o menos una variación de 2 días por un tiempo de exposición de 30. Sí, podemos tolerar una variación, pero es importante mantener la consistencia en el tiempo de exposición. Y bueno, también se habla de que una frecuencia pudiese ser 2 veces al año, es decir, poder extraer cupones 2 veces al año, por lo menos, como mínimo, ¿ya? Bien, ¿cómo hacemos esa frecuencia, ya? No es algo que la norma nos pueda sugerir, es algo que también viene dado por los resultados que nosotros vamos obteniendo. Y, por ejemplo, yo aquí quise traer a colación un ejercicio sencillo. Supongamos que tenemos un gasoducto que está operando de forma intermitente, que su operación es continua, y que resulta y acontece que después de estar haciendo monitoreo, pues nos comienza a dar velocidad de corrosión menor a 1 mpy, y que las bacterias, porque estoy contando bacterias, es decir, estoy estableciendo dos medios de control. Uno es la velocidad de corrosión y la otra es las bacterias. Entonces, estoy suponiendo que ambos resultados me están dando bajos, ¿ya? Y entonces puedo comenzar a hablar en función de estos resultados y de un historial que ya vengo haciendo de la frecuencia de monitoreo para 6 meses, es decir, 2 veces al año. ¿Por qué? Porque los resultados son bajos y de alguna manera me están permitiendo predecir que no está ocurriendo nada o no puede estar pasando nada. Recordemos que esto siempre es bueno también cotejarlo con otros sistemas de monitoreo. Y después de establecer estas frecuencias, siempre es bueno mantener las acciones. Es decir,
aunado a que yo estoy reportando velocidades de corrosión bajas y bacterias bajas, no quedarme solo con el hecho y reportarlos, no, hacerle seguimiento a esa velocidad de corrosión porque puede cambiar y puede desajustar la frecuencia ya y hacerla más corta. Y de alguna manera, si estoy viendo velocidad de corrosión y si mi oleoducto de alguna manera no está tratado químicamente, pues una forma de asegurar, obviamente son recomendaciones que son para este caso en particular, cada caso es un mundo y debemos dar nuestras recomendaciones en función a lo que estamos trabajando, ¿no? Pero podría ser pues que este sistema recibiera limpieza con inhibidor pues cada 6 meses como se ha indicado su frecuencia, ¿no? Pero este mismo ejemplo puede ser diferente si los valores que estamos dando son mucho mayores. Por ejemplo, en el caso de la velocidad de corrosión, si es mayor de 5 y si en el caso de las bacterias nos dan presencia de bacterias, pues allí la frecuencia ya no sería la misma, ¿no? Entonces es una forma como de ir estableciendo nuestra frecuencia. Igual pasa, por ejemplo, con este otro oleoducto que ya no está en operación continua, ya está en operación continua, perdón, y donde vemos que nos ha dado resultados de mayor de 5 y una concentración importante de bacterias. Entonces, nosotros tenemos que ajustar la frecuencia ya no a 6 meses, como en el caso anterior, sino a 3 meses, incluso hasta más corto, dependiendo de nuestro sistema. Y obviamente emitir recomendaciones, como por ejemplo realizar caracterización física del agua, físico-química del agua, para ver qué es lo que está ocurriendo, inyección continua del inhibidor de corrosión, porque ya no podemos, como en el caso anterior, hacer un bacheo, porque ya estamos teniendo velocidad de corrosión bastante altas, ¿ya? Y necesitamos contrarrestar la situación. Y, por supuesto, contar las bacterias para ver si es que vamos a requerir de un biocida que pueda mitigar el fenómeno de MIC, ¿no? Bien, luego de que ya de alguna manera hemos establecido la frecuencia y nos toca retirar el cupón, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ir a esa actividad como tal. Importante para los retiros, ¿no? Cuando vamos a hacer un retiro de cupón, es probable, es decir, así nuestra maniobra sea muy buena, que tengamos un pequeño derrame. Entonces, importantísimo. No utilicemos los pañitos industriales, utilicemos un kit de derrame que nos pueda evitar cualquier problema. Afortunadamente, estas actividades son bien programadas y bien elaboradas y muchas veces no pasa esto, pero hay que ir precavidos a nuestro retiro de cupón. Entonces es importante aquí de contención de derrames, constatar que la presión a la que está sometida la línea o el equipo es adecuada para hacer el retiro, hacer la maniobra como tal, que es simplemente, si está en operación, vamos a utilizar, dependiendo de las presiones, una de las 2 herramientas que ya les acabo de mostrar, que simplemente se van a acoplar, y después de la maniobra, pues ya tenemos los cupones en nuestras manos. Entonces, esto es básicamente un paso a paso para que ustedes vayan viendo qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, ya de una vez que ya tenemos los cupones en nuestras manos, pues los fotografiamos para tener una imagen precisa ya de lo que está ocurriendo y comenzamos a registrar todas aquellas cosas que vayamos viendo, pues las apariencias de los productos de corrosión, si es que el cupón tiene daños, importantísimo escribir, registrar. Eso es importantísimo, ¿ya? Luego procedemos a desenroscar, como están viendo las imágenes que tengo del lado derecho, los portacupones, y después de desenroscarlo, pues los preservamos, los guardamos. Puede ser en un sobre, pero dependiendo del uso del cupón, es decir, si el cupón va a ser solo para medir velocidad de corrosión, yo puedo colocarlo en una especie de recipiente o una bolsa Ziploc, en cualquier recipiente que sea adecuado, que esté limpio, que esté estéril preferiblemente, para guardar el cupón y de alguna manera evitar que se pueda oxidar y evitar que se pueda dañar con la manipulación. Y eso es importantísimo, ¿ya? Y después de esto, pues nos vamos al laboratorio porque tenemos que procesarlo, tenemos que ver cuánta masa ha perdido, si es que solo le vamos a ver la parte de velocidad de corrosión, ¿no? Si este cupón lo vamos a utilizar para corrosión, para evaluar MIC, pues la cosa cambia un poco y hay que verlo de manera distinta, hay que inclusive preservar el cupón para trabajarlo en el laboratorio, ¿bien? Y bueno, simplemente después de retirarlo, pues nos queda cambiar los cupones y hacer la maniobra de inserción de los nuevos cupones.
Bien, como ya estamos en el laboratorio y porque ya hemos extraído los cupones, entonces ahora nos queda procesarlos, ¿no? Y el procesamiento está explicado bastante bien en la norma, en la 0775, nuestra norma guía, donde básicamente al llegar al laboratorio vamos a tomar fotografías antes del... Recordemos algo, ¿no? El cupón nos va a dar una información de un fenómeno de corrosión que se está presentando y el cupón va a perder una masa. Obviamente, cuando nosotros sacamos el cupón, no necesariamente el cupón va a salir limpio. Puede salir con productos de corrosión, en fin, ¿no? Dependiendo de cada uno. Puede salir con una biopelícula, porque hay NIC, por ejemplo. Entonces, importantísimo. Antes de proceder a la limpieza química que requiere el cupón para poderlo pesar y medir velocidad de corrosión, yo tengo que tener un examen fotográfico que me permita ver cómo ha salido ese cupón, ¿ya? Examinar cuidadosamente, como lo dice el paso 2, los depósitos, los materiales que tiene adheridos, ¿ya? Importante. Obviamente, yo estoy explicando todo este procedimiento porque estoy enfocada en que los cupones me van a dar información de velocidad de corrosión simplemente, ¿ya? Porque esto es para velocidad de corrosión. Luego de que ya lo visualizamos, pues lo sumergimos en un solvente de hidrocarburos para que muchas veces, sobre todo cuando trabajamos con oleoductos, los compones vienen impregnados de crudo, pues le saquemos todos estos hidrocarburos, puede ser con sileno, tolueno, cualquiera de estos solventes. Después de que los pasamos por allí, los secamos con alcohol y los pesamos previamente con lo que tenga, ¿ya? Esto es un pesado relativo, es decir, no es obligado, pero es importante manejar cuánto pesa el cupón con todo lo que trajo de campo, ¿no? Ya per se aquí comienza en la limpieza química porque ya el cupón lo vamos a sumergir en una solución. Es decir, si los cupones son de acero, ya, y esto es importantísimo, si los cupones son de acero, se meten en una solución de ácido clorhídrico inhibido, porque no lo podemos meter en ácido clorhídrico porque sabemos lo que va a ocurrir. Obviamente, esta solución ya es una receta, aquí la van a conseguir en la STMG G1, donde hay una cantidad de recetas que dependiendo del material con el que yo esté trabajando, yo voy a hacer la limpieza química. Si es un acero, pues va a ser una solución de ácido clorhídrico al 15%, por supuesto inhibido. Después de eso, ya estoy comenzando a hacer la limpieza, como ya lo hice. Este procedimiento de la limpieza puede variar un poco, porque muchas veces el cupón tiene mucho material que está adherido y con solo sumergirlo no es suficiente. En algunos casos se utilizan algunos equipos que permitan hacer algún tipo de vibración, como los ultrasónicos, para desprender todo aquello que tiene adherido el cupón, ¿no? Bueno, para ya ir cerrando la limpieza, neutralizamos con bicarbonato, ese ácido que hemos utilizado, aunque ya estaba inhibido, lo terminamos de neutralizar, y secamos el cupón, lo enjuagamos el cupón con alcohol o con acetona para después secarlo, ¿no? Y ya aquí ya estaríamos terminando la limpieza como tal y procederíamos a observar el cupón. Ya obviamente aquí estamos observando un cupón que está completamente limpio y que me va a mostrar todo aquello que estuvo ocurriendo en el sistema. Y para eso es importante que yo identifique en el cupón qué tipo de corrosión tengo. Si tengo una corrosión uniforme o si tengo una corrosión localizada. Si es localizada, pues voy a hacer mi medición de velocidad de corrosión con la norma NACE y voy a utilizar la G46 para ver la profundidad y la densidad de las picaduras. Pero si es uniforme, pues voy a pesar el cupón. Bueno, si es picadura, aquí tengo que medir la profundidad de las picaduras y hacer velocidad de corrosión con una ecuación específica para esto. Y así es si es corrosión uniforme, pues voy a pesar el cupón, ya libre de todo, y voy a ver cuánta masa ha pedido. Y todo eso lo tengo que documentar a través de fotografías, importantísimo, no pueden faltar. Bueno, aquí simplemente les estoy mostrando la área que va a estar expuesta de esos cupones, siempre es toda esta área, ya, igual la que está aquí cercana a los orificios, ya toda esta área se expone, aquí tenemos la información del área que está expuesta, esto nos lo da nuestro proveedor, y si no, pues simplemente lo calculamos, y bueno, igual para los cupones, estos son los laminares y estos son los de discos, ¿no? Bueno, aquí simplemente, y aquí tenemos un pequeño video que no sé si pueda correr, a ver, un segundito. Ya va, un segundito. A ver, bueno, no me corre, pero simplemente el video, no lo puedo hacer.
Ya, ahí está, gracias. El video muestra las áreas que en el cupón no se están tomando para el cálculo, ¿no? Simplemente eso. ¿Ya? Para el cupón laminar y para el otro cupón. Ya, ahora vamos, ya. Ya, bien. Entonces, aquí simplemente ya les coloco las velocidades de corrosión. Perdón, cómo se hace el cálculo de la velocidad de corrosión. Simplemente es una misma ecuación. ¿Qué es lo que va a cambiar de estas ecuaciones? Sencillamente en la forma en cómo vamos a representar el área, ¿no? Podemos representar el área, obviamente la ecuación viene compuesta de la masa que perdió, del área, del tiempo de exposición y de la densidad del cupón del metal, que eso también es una tabla que está en la norma, ¿no? Pero importante aquí, es la misma ecuación, solo lo que va a cambiar es que sea milímetros por año o MPY, es como yo coloque, en qué unidades coloque la ecuación, ¿no? Y es fundamental, ¿no? O sea, siempre cuando se vaya a hacer los reportes, colocar bien las unidades en que se está reportando, eso es fundamental, ¿no? Una cosa puede ser muy diferente de la otra. Bueno, esto es para corrosión uniforme y, a ver, un segundito. Esta es la de corrosión localizada, y aquí es diferente, porque aquí lo que estamos midiendo es la picadura más profunda, y eso lo vamos a dividir entre el tiempo de exposición que ha sido expuesto el cupón, perdón. Y eso nos va a dar una información, ya. Entonces, como verán, ya yo saqué el cupón, ya, lo llevé, lo fotografié, lo llevé al laboratorio, lo limpié, hice cálculo de mi velocidad de corrosión, y ahora me toca reportar, simplemente reportar. Entonces, la pregunta es, no nos podemos quedar solo con un reporte de Excel donde venga el resultado de lo que hemos obtenido. Siempre es bueno que nosotros tengamos la mayor información que podamos reunir. Para eso yo me tomé la libertad de escribir esto de manera así, y para que sea de ilustración. ¿Y qué debemos registrar como parte de la información que estamos manejando con estos resultados? Primero, el nombre de la instalación donde tomamos el cupón, si es un ducto, si es un equipo, o si es un gasoducto, un oleoducto, la frecuencia de monitoreo que tiene ese punto específicamente, si se está haciendo cada 6 meses, cada 3 meses, en fin. La tasa de flujo, es decir, si maneja crudo, si maneja agua, si es multifásico, en fin, la temperatura, la presión, si en ese ducto, por ejemplo, ha habido algún upset, alguna condición fuera de lo normal que tengamos que considerar, ¿ya? El tratamiento químico que pueda estar recibiendo ese equipo o ese ducto o esa tubería, el análisis y composición de los fluidos, en este caso el crudo, gas, condensado, agua, en fin. La ubicación en el sistema, y de eso más adelante nos va a interesar muchísimo. El número de cupón, el área que está expuesta, la fecha que se instaló, la fecha de retiro, toda esa información que ya se supone que hemos venido escribiendo, ¿no? Los días que estuvo en el sistema, la masa que ha perdido, perdón, la masa de la limpieza, la masa que ha perdido, y obviamente los resultados de velocidad de corrosión. Y aunado a eso también toda la fotografía que podamos colocar, ¿no? Como evidencia de todo, ¿no? Este registro pudiese llegar hasta donde dice velocidad de corrosión, que es lo que tenemos aquí, pero es importante que no solo pensemos en que vamos a hacer velocidad de corrosión con los cupones, porque podemos tener la oportunidad de optimizarlos. Y por eso yo añadí todas aquellas cosas que podemos hacer con esos cupones, ¿no? Y que este registro más adelante ya no sea el registro del sistema de monitoreo de cupones, sino que sea el registro para lo que son nuestros sistemas de monitoreo. Y entonces esto va a seguir creciendo. Y es la idea, ¿no? Que siga creciendo. Entonces, bueno, yo de alguna manera ya he estado llegando a los resultados, pero no, esto no acaba aquí. Como ustedes comprenderán, yo no estoy sola en esta presentación, me acompaña mi colega Neris, y él va a tocar un par de puntos que son muy importantes y que nos faltan por cerrar para esta presentación. Muchísimas gracias. Adelante, Neris. Muchísimas gracias, Yure. Déjame ver si tengo control. Creo que todavía no. Ok. Ahora sí. Perfecto.
Bueno, ante todo, muchísimas gracias a COSASCO por la invitación a este webinar. Feliz tarde, feliz noche para los que nos están siguiendo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que estén disfrutando de este webinar y aprendiendo mucho. Bueno, ahora les voy a hablar yo de algo que es súper importante, que es dónde vamos a colocar nosotros los sistemas de monitoreo. Porque en algunos casos tenemos es importante definir dónde vamos a observar lo que está pasando en nuestro sistema. Ya que nosotros en realidad no vamos a diseñar para esperar corrosión, pero sí tenemos que estar preparados para que en el momento en que hayan cambios en nuestro proceso que causen cambios en la tendencia corrosiva del sistema, los podamos detectar. Esto es importantísimo para poder garantizar la integridad de los bienes. También es importante destacar que en algunos casos la información que vamos a obtener de los cupones de corrosión no se puede correlacionar al 100% con lo que pasa dentro de la tubería. Sin embargo, una de las grandes utilidades que podemos tener con los cupones de corrosión es que la tendencia, si detectamos un cambio en la tendencia de los resultados, nos pueden ayudar a tomar decisiones. Todo esto es importante tenerlo en cuenta para, a la hora del diseño, en nuevas instalaciones, garantizar la inclusión de suficientes accesorios de acceso o cuellos de acceso para el control de la corrosión. Esto tiene que ir de la mano con el ingeniero que está llevando el diseño de las tuberías en nuestro oleoducto, gasoducto o en alguna planta. Es importante destacar que si nosotros tomamos estas consideraciones al principio del proyecto, es decir, en la fase de diseño, podemos tener ahorro en costos que pueden representar inclusive 10 veces los costos que significaría la implementación de un cuello de acceso en fase de operación. ¿Cómo podemos hacer nosotros para determinar de manera eficiente dónde vamos a colocar esos sistemas? Bueno, si ya tenemos un sistema que esté existente, lamentablemente, bueno, debiéramos tener información de posibles análisis de falla para tener información de esos puntos de monitoreo que nos van a dar bueno, por supuesto, hay que tener registros de análisis de falla, es importante mencionar eso también. Vamos a colocar el apuntador. Muy bien. Como les decía, la elección de la ubicación para la instalación del cupón y la interpretación de las mediciones de velocidad de corrosión del cupón deben tener en cuenta las posibles ubicaciones de acumulación de fluido y los puntos de impacto que podamos tener con sólidos que estén siendo transportados en nuestra corriente. También se deben revisar las mediciones de espesor de pared del metal por ultrasonidos o radiografía y así localizar las áreas donde ya la corrosión ocurrió. Repito, estas son estrategias que nosotros podemos utilizar cuando ya el sistema está existente y hemos detectado problemas durante la operación. Ok. ¿Cómo podemos nosotros tener una referencia de cuáles son esos puntos estratégicos para el monitoreo? Tenemos que estar pendientes, número uno, de las áreas de fluido muerto donde haya estancamiento de agua, porque allí es donde vamos a tener la mayor probabilidad de corrosión. Segundo, las corrientes de flujo de alta velocidad y puntos de impacto, es decir, codos, T's, este tipo de localizaciones son de alta importancia para nosotros a la hora de monitorear lo que está pasando. Si en nuestro sistema ya nosotros sabemos que por cuestiones de proceso hay entradas de oxígeno, nosotros tenemos que colocar un punto de monitoreo aguas abajo de ese punto de entrada de oxígeno. Por ejemplo, en un punto de agua de reposición, en un sistema de enfriamiento, por ejemplo. Punto número 4, lugares donde es probable que se acumule agua en sistemas ácidos. Muy importante. Número 5, como ya les dije anteriormente, los sitios donde hayan ocurrido fallas, a pesar de que puede ser un poco tarde, siempre es importante tomar en cuenta esto, ya que primero nos va a ayudar a prevenir que el problema se repita en esa misma ubicación. Y segundo, es mucho más importante cuando tenemos en nuestra planta sistemas que funcionan en paralelo.
que tenemos 2, 3 o 4 trenes que funcionan bajo condiciones muy similares, y en el momento en que falla uno, podemos crear la alarma de que una falla similar puede pasar, y podemos tomar la acción de instalar puntos de monitoreo en esa misma zona, pero en los diferentes trenes similares a ese. Punto número 6, en corrientes de amina y glicol que contienen gas ácido. Punto número 7, secciones de vapor en regeneradores de glicol ácido. Y punto número 8, áreas donde ocurre una interfase líquido-vapor. Muy bien. En esta figura podemos encontrar lo que pasa, por ejemplo, en una tubería que transporta gas húmedo. La elección de la ubicación para la instalación del cupón y la interpretación de estas medidas de velocidad de corrosión deben tomar en cuenta la posible ubicación de acumulación del fluido y de los puntos de impacto. En esta figura les muestro lo que puede ocurrir en los cambios de dirección y elevación de un sistema de gas húmedo. La existencia de ciertas condiciones, o de estas condiciones de cambios de velocidad y de sólido, de eso va a depender mucho los factores que van a determinar dónde vamos a colocar el punto de monitoreo. En este caso en particular, en la zona A, el agua va a oscilar y la corrosión se va a acelerar. En la zona B, la corrosión no es acelerada porque no vamos a tener acumulación de agua. Y en la zona C, la corrosión se acelera porque hay un mayor caudal y también vamos a tener alto impacto. Cuando la disposición de la tubería es como se muestra en esta figura, vamos a tener una corrosión más severa en B y en C, porque en esta zona es donde vamos a tener mayor caudal e impacto de sólidos. Específicamente en la esquina A. Cuando tenemos esta especie de U, que es muy típico, por ejemplo, en sistemas de transporte de vapor, aquí en la zona A, el flujo va a tener una alta velocidad y el agua incide en los puntos A y B y va a acelerar la corrosión. Mientras que en este primer punto, el agua se acumula en el tramo de lazo y va a caer en cascada. Y allí no vamos a tener no se va a esperar una alta velocidad de corrosión. Bien, ¿cómo podemos nosotros determinar dónde es que vamos a tener acumulación de agua o de líquido en nuestro sistema? Bueno, simplemente de forma general nosotros les vamos a dar unas guías que les van a servir a ustedes de orientación para saber qué métodos o qué modelos matemáticos necesitan utilizar, ¿ok? Y las preguntas que se tienen que responder a la hora de hacer un diseño es ¿dónde habrá acumulación de agua? Y como consecuencia mayor probabilidad de problemas de corrosión. Esto pasará a la hora 12, a las 4, a las 6, a las 8. ¿Y cómo vamos a nosotros poder responder eso? Haciendo uso de modelos matemáticos para determinar si tenemos patrones de flujo estratificados o anulares, por ejemplo, que son los más críticos desde el punto de vista de corrosión, ya que el tipo estratificado va a generar como consecuencia, como pueden ver en esta imagen, que el líquido, es en este caso el agua que va a ser el medio corrosivo, se va a acumular en el fondo de la tubería y nos va a causar problemas de corrosión muy probablemente. Si no tomamos medidas como inhibidores de corrosión, aquí vamos a tener un problema de corrosión. De igual forma, el tipo anular es bastante desafiante desde el punto de vista de corrosión, porque vamos a tener agua en el fondo de la tubería y en el tope de la tubería. Para poder mitigar para poder monitorear este tipo de sistema, se debe instalar, y es lo que es la práctica recomendada, se debe instalar un cupón de corrosión en el tope de la tubería, es decir, a la hora 12, y otro a en la hora 6, en la misma zona, muy cercanos uno del otro. Cuando digo muy cercanos el uno del otro, tenemos que respetar una distancia mínima entre los dos puntos de monitoreo. Debe ser al menos 30 centímetros de separación. Eso es lo que dicen las prácticas recomendadas. Y enfatizando lo que Ayurey les había dicho,
cuando utilizamos los cupones planos o laminares, debemos asegurarnos que el flujo o que los cupones estén instalados de forma paralela al flujo, para evitar daños mecánicos que puedan sufrir el cupón si los colocamos de forma perpendicular al flujo. En este tipo de sistemas, como podemos ver, resalto las zonas que, dependiendo de la topografía de la tubería, podemos tener acumulación de líquido. La acumulación de líquido es la que va a traer como consecuencia mayor riesgo de corrosión. Por lo tanto, en estas zonas bajas de la tubería, no solo me refiero a la hora 6, sino me refiero a bajas dependiendo de la topografía, debemos instalar sistemas de monitoreo. En el caso, y esta foto también la quiero utilizar como referencia para hacerles entender que en este tipo de tuberías que van relativamente a nivel de suelo, si nosotros luego de hacer un análisis de cuál es el tipo de patrón de flujo que vamos a tener y llegásemos a la conclusión de que es un tipo de flujo estratificado, que como consecuencia vamos a tener agua acumulada a la hora 6, lo lógico sería tener un cuello de acceso instalado a la hora 6. Pero en la realidad eso no es práctico, porque nosotros después no tendríamos espacio para accesar a ese cupón durante operación del oleoducto o del gasoducto. Entonces lo que se hace en realidad es instalarlo en la hora 12, pero debe ser suficientemente largo el portacupón para que el cupón llegue al fondo de la tubería. Otro dato interesante es que cuando este tipo de cupones se utiliza, y se va a utilizar una herramienta de limpieza o de medición de espesores de forma inteligente, se debe retirar el portacupón y el cupón que está atravesando desde el tope de la tubería hasta el fondo, porque si no podemos tener daños mecánicos, bien sea en la herramienta de limpieza o en el cupón y el portacupón y en los equipos que tengamos aguas abajo. Ok, aquí les quiero mostrar un par de ejemplos de buenas prácticas de cómo se deben colocar sistemas de monitoreo. En este caso, está resaltado el punto de un cupón de corrosión y relativamente cerca está un punto de monitoreo, otro código de acceso, pero para una probeta. Es fácil identificar que esta es una probeta de corrosión porque tenemos el punto de conexión a la handheld que nos permite hacer la lectura de la velocidad de corrosión. Esto es para cupones que están en una tubería vertical. Aquí tenemos un ejemplo de un par de cuellos que están un poco más cercanos entre ellos. Uno igual para un cupón, portacupón y otro para portaprobeta, ahora en una tubería horizontal. Aquí tenemos otro par de ejemplos. Y como Yuresh ya mencionó también anteriormente, es normal encontrar en campo, parte de las prácticas recomendadas, tener al menos 2 sistemas de monitoreo que se complementan uno con el otro. Ok, entrando ya en lo que vamos a hacer con respecto a la interpretación de los resultados, luego de que tenemos toda la evaluación que Yuresh le explicó bastante claro, ok, tenemos los números y ahora ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, lo primero que les quiero mencionar es que la norma que Yuresh les indicó, la NACE SP0775, que cubre cómo se debe hacer el sistema de monitoreo, cuáles son los pasos a seguir para instalar el cupón, para evaluarlo, también nos da una herramienta muy útil que son unas tablas de guías o de referencia para lo que la industria del gas y el petróleo considera como velocidad de corrosión bajas, moderadas, altas y severas para tuberías de acero al carbono. Es importante mencionar eso. En función y esta norma nos da en líneas generales 2 criterios: velocidad de corrosión uniforme y también velocidad de corrosión por frecuencia de picadura. Es importante mencionar aquí también que este tipo de información debe ser utilizada solamente como una guía. Esto no quiere decir que
con esta información vamos a tomar decisiones solamente leyendo el número que recibimos del reporte de laboratorio y haciendo una comparación con esta norma. Porque en algunos casos podemos tener, por ejemplo, falsos resultados de altas velocidades de corrosión, ya que, por ejemplo, si instalamos un cupón en un punto donde hay más turbulencia en el área del cupón que en la pared de la tubería, ese cupón nos va a reportar velocidades de corrosión más altas que lo que en verdad está pasando en la pared de la tubería o del recipiente que estamos monitoreando. Otro posible problema que podemos tener es que los cupones de corrosión, como explicó Yurel, deben instalarse limpios, y eso, ellos los primeros días, es decir, antes de los primeros 30 días, ellos van a generar, se van a tardar en generar una capa protectora, que se tarda en algunos casos hasta 30 días en generarse, y si nosotros hacemos el retiro del cupón antes de esos 30 días, pudiéramos tener una falsa alarma de alta velocidad de corrosión, ya que en la realidad, con el pasar del tiempo, nosotros vamos a tener acumulación de aceite si estamos trabajando con hidrocarburos, podemos tener incrustación con carbonato, óxido de hierro o sulfuro, que van a servir de alguna manera como inhibidores de la corrosión. Y bueno, en los resultados que obtengamos del cupón de corrosión, puede o no puede, como les dije anteriormente, no ser del todo representativo de la realidad. Por eso es importante correlacionar todas las fuentes de información que tengamos a lo largo de la operación de los equipos, tuberías, para entender las bondades y limitaciones que tenemos en cada equipo, con cada equipo de monitoreo. Por ejemplo, debemos cotejar el estado de un recipiente a presión o tubería que vayan a ser inspeccionados por ley. Aquí en Holanda, al menos, dependiendo del tipo de fluido y las condiciones de proceso, por ley, los recipientes a presión, algunos se deben inspeccionar al menos cada 5 años. Entonces, nosotros en el Departamento de Integridad lo que hacemos es tomar esa información de la inspección de los equipos y hacer un análisis con los resultados que sean de cupones de corrosión y ver si esa información va de la mano. Y así podemos saber si los resultados que tenemos con los cupones de corrosión, las probetas de corrosión y la inspección son similares entre ellos. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de quizás pretender utilizar esta tabla como referencia es que tenemos que tener en cuenta cuál es el mecanismo de falla que nosotros estamos esperando, ya que en algunos casos el mecanismo de falla que puede ser el predominante puede tomar un largo periodo para desarrollarse. Por ejemplo, corrosión microbiana, las bacterias, en algunos casos las sulfatoreductoras, por ejemplo, pueden tomar meses para desarrollar un proceso corrosivo severo. Es decir, si nosotros hacemos un seguimiento con cupones y hacemos extracción de cupones una vez al mes, pudiéramos estar teniendo una falsa baja velocidad de corrosión comparado con lo que viéramos dentro de un recipiente o tubería, porque el cupón lo estamos retirando antes de que las bacterias generen el daño que podamos detectar en el cupón. Por eso es importante, como Yurel también les explicó, tener en cuenta cuáles son los mecanismos de falla que se esperan para determinar la frecuencia de cambio de cupones de corrosión. En algunos casos, por supuesto, va de la mano con la practicidad, pero si ya sabemos de antemano qué es lo que podemos esperar, vamos a tener una frecuencia más apropiada. Cuando tenemos problemas para correlacionar los resultados de los cupones con la realidad, eso también puede estar a veces de la mano con una ubicación errada de los puntos de monitoreo. Como les expliqué anteriormente, si nosotros estamos monitoreando el tope de una tubería, pero en realidad la fase corrosiva está a la hora 6, pues entonces pudiéramos tener el resultado de ese cupón que está a la hora 12, dándonos falsos resultados de baja velocidad de corrosión, mientras que en el fondo de la tubería tenemos un problema severo. Con esta gráfica les quiero hacer entender que todo lo que tiene que ver con los resultados de la velocidad de corrosión debe ser una entrada al proceso de integridad, o lo que algunos llaman el RBI,
inspección basada en riesgo, para tomar decisiones. Entonces, cuando tenemos nuestros cupones de corrosión, podemos tener dos escenarios. Cuando lo comparamos con la velocidad de corrosión que se tiene por diseño en algunos casos. Puede ser que nosotros, gracias al monitoreo, podamos detectar que en algunos casos tenemos altas velocidades de corrosión, y eso nos da la oportunidad de forma temprana, cuando aún podemos hacer uso de ese espesor adicional que tenemos para consumo por corrosión, podemos tomar medidas como aplicar inhibidores de corrosión, o cambiar la dosificación, cambiar el uso, o incluir biocidas, por ejemplo, para alargar el tiempo de vida útil de nuestro equipo. Lo ideal, por supuesto, es que nosotros tengamos una velocidad de corrosión que fue la predicha en los cálculos, pero si tomamos en cuenta las acciones que se pueden implementar para mitigar los riesgos, es decir, implementación de biocidas, protección catódica para el caso de corrosión externa, etcétera, etcétera, lo ideal es que nosotros tengamos una velocidad de corrosión que sea más baja que lo real, lo cual nos permitiría alargar el tiempo de vida útil de nuestro bien. Entonces, toda la información que nosotros obtengamos de cupones, probetas, inspecciones, debe ser alimentada periódicamente en nuestro sistema de integridad para poder tomar decisiones a tiempo. También es importante tomar en cuenta de la tabla anterior que en algunos casos nosotros podemos tener velocidades de corrosión que nosotros creemos que puedan ser bajas o moderadas y pudiéramos tomarlas como aceptables. Pero en algunos casos, por ejemplo, para tubos intercambiadores de calor, una velocidad de corrosión de 0.12 milímetros por año puede significar un gran problema, porque la mayoría de esos tubos tienen un espesor de pared bajo, y al cabo de 2 o 3 años pudiéramos tener un problema de integridad debido a que se está consumiendo lo que para algunos casos pudiera ser una cantidad relativamente baja de 0.12 milímetros por año. Entonces hay que utilizar también el sentido común y comparar exactamente qué es lo que tenemos en nuestro sistema. ¿Es una tubería con alto espesor de pared o es un tubo de un intercambiador de calor que tiene un espesor menor? Y eso va de la mano con esta figura. Ese tipo de análisis lo hacemos con este tipo de diagramas, donde hacemos una relación entre el espesor de pared y el tiempo que tenemos para alcanzar el tiempo de vida remanente de nuestro equipo. Ok, también nosotros les queremos ofrecer ciertos comentarios de aspectos de seguridad que se deben tomar en cuenta a la hora de trabajar con cupones de corrosión. Nos podemos encontrar en la práctica sistemas que pueden estar el cuello de acceso no puede estar, quizás no esté en las mejores condiciones de integridad. Tengan como referencia que una herramienta de extracción de cupones en línea puede pesar aproximadamente 60 kilogramos. Por eso es importante que si ustedes van a estar involucrados en un proyecto, bien sea en la ejecución o en la planificación de cambios de cupones en línea, y este tipo de cuellos de acceso están en la lista de puntos a ser cambiados, esto no debería hacerse sin antes realizar unos ensayos no destructivos, por ejemplo, radiografía, para así saber cuál es el espesor de pared en la situación actual de este cuello de acceso y hacer un estudio para saber si es posible que este cuello de acceso soporte el peso de los 60 kilogramos y la operación de cambio de cupones en línea. Y bueno, esa es, digamos, la solución más complicada, y de ser posible, lo ideal sería hacer el cambio de cupones en esta localización offline, es decir, durante una para de planta, o si podemos aislar por algún periodo este punto. Otra recomendación que se puede hacer es que los cambios de cupones de corrosión en línea deben ser realizados por personal calificado y entrenado, como por ejemplo COSASCO, que tienen un departamento que presta este servicio. Nosotros, por supuesto, también podemos entrenar al personal
al personal de nuestra empresa para hacer este tipo de actividades, pero siempre debemos asegurarnos, las personas que estamos involucradas con este tipo de actividad, que esto sea realizado con entrenamiento por una empresa especializada. Y bueno, recuerden que en general se puede tercerizar toda la actividad de cambio de cupones, desde que la empresa haga la entrega de los cupones, el cambio, el análisis, que manejen bases de datos, no solamente la actividad del cambio de cupón como tal, porque hay bastante logística involucrada para algo que pudiera parecer sencillo en algunas ocasiones. Cuando estemos trabajando aquí, Yureis lo enfocó también, y yo lo quiero enfatizar, de que es importante evitar derrames de líquidos, porque no es solamente para que todo se vea bonito, que todo esté chévere, sino que en algunos casos esos líquidos pueden ser peligrosos para nosotros, para el ambiente, para la planta, para las personas trabajando cerca de nosotros. Y por eso debemos tener cuidado de que no haya derrame de líquido durante las operaciones de cambio de cupones. Y esto se hace utilizando mangueras con las conexiones adecuadas y recipientes para manejo de líquidos cuando tenemos que hacer el drenaje de la herramienta de extracción de cupones. Enfatizo una vez más lo que Yureis dijo, que hay que tener a la mano un kit de contención de derrame, así como inyectadoras o telas para limpieza. Entonces, la inyectadora es algo interesante porque eso nos puede ayudar siempre que hacemos la extracción de cupones y el reemplazo. Aquí en esta zona va a quedar un líquido, una pequeña cantidad. Y esa pequeña cantidad, a pesar de que no hay un derrame, nosotros no debemos permitir que esa cantidad de líquido quede allí en el cuello de acceso. Primero, porque puede representar un problema cuando coloquemos el tapón, pues allí pudiéramos generar un derrame. Y otra razón muy importante es que si nosotros dejamos un líquido en esta zona, cuando coloquemos el tapón, vamos a posiblemente a generar problemas de corrosión por espacios confinados. Y en la próxima oportunidad que vayamos a intentar cambiar a extraer los cupones, puede ser que nuestra herramienta de extracción no se acople bien en esta zona y pudiéramos tener un problema para el reemplazo. Como les dije, bueno, las operaciones de cambio deben ser hechas por personal calificado y entrenado, sea tercerizado o con una empresa propia. Okay. Otro dato que me parece muy interesante, no se consigue en manuales ni durante las certificaciones, es que, y esto se aprende con la práctica, ¿no? Por ejemplo, el kit de COSASCO, de las herramientas de extracción de cupones en línea, trae una especie de abrazadera que permite mantener la herramienta cuando se extrae, cuando se lea. Y aquí esto va a evitar, que nosotros colocamos esta abrazadera en esta posición, va a evitar que por algún accidente o que de forma accidental la herramienta baje y cause daño a la persona que está operando la herramienta de extracción. Son estas pequeñas cosas las que nos pueden marcar la diferencia entre una operación segura y sin lesiones a tener un accidente con consecuencias de daño para la persona que está haciendo la actividad. Han notado, ustedes también notaron en la foto, que los portacupones tenían unas tapas, las que vieron en la foto, y las vamos a ver en unas fotos más adelante también. Estas van a depender del tipo de tapa o de cubierta, si el sistema es de alta presión o de baja presión, y si va a estar conectado un sistema electrónico o no. En el caso de la foto que ustedes están viendo en esta presentación, pueden notar que hay una especie de manómetro, y en efecto es un manómetro, el cual debe estar normalmente marcando 0, porque este manómetro nos ayuda a medir la presión que hay en la parte exterior del cuello de acceso y dentro de la cubierta, para así saber que no tenemos ningún tipo de fuga y que podemos retirar la cubierta de manera segura. Si al momento de hacer el cambio de cupones vemos que hay presión en el manómetro, no se debe proceder de forma inmediata y hay que hacer un análisis de riesgo para saber la forma más segura de seguir con la actividad. Si es que se va a seguir, la conclusión puede ser que no se realice la actividad de cambio de cupón. Ok. Aquí les quiero mostrar
a continuación un par de fotos de casos que a nosotros nos parece, bueno, nos parece no, son casos que a la hora del diseño no se tomaron las mejores decisiones, porque en este caso particular, si logran ver, estas dos fotos son de la misma ubicación, mano derecha pueden ver el detalle del cuello de acceso, que está aproximadamente a 3 metros de altura del piso, pero justo a nivel del grating de la plataforma superior, lo cual trae como consecuencia que este cupón no se puede cambiar en línea, porque las operaciones de retirar este grating y todo lo que está arriba es demasiado esfuerzo y tiempo para una actividad relativamente tan sencilla. Por eso, dado el diseño, dadas las condiciones, este cambio de cupones, la forma más práctica de hacerla es en parada de planta. Otro problema que se puede conseguir en el campo es cuando tenemos cupones de corrosión, en este caso 60 grados por debajo del horizontal, apuntando al suelo, lo cual no va a permitir que nosotros podamos instalar la herramienta de extracción de cupones, que tiene aproximadamente, cuando se expande totalmente, necesitamos aproximadamente 1,8 metros de longitud desde el punto de conexión para poder hacer la maniobra completa. Y como pueden ver aquí, el piso son manchas de acero que inclusive si tuviésemos la disposición de retirarlas, a diferencia del grating de la foto anterior, aquí no es posible retirar estas planchas de acero, y este tipo de cupones en esta posición también se deben realizar para de planta nada más. No hay ninguna otra forma de hacer este reemplazo en línea. Muy a lo lejos, quizás no lo ven, y es parte de lo que quiero destacar en esta foto, hay dos cuellos de acceso, uno para cupón y otro para probeta. Como pueden ver, el espacio es bastante reducido. Aquí apenas hay espacio para que entre un operador a realizar el cambio de cupones, obviamente en parada de planta, que no hay espacio en lo absoluto, ni siquiera para pensar en utilizar una herramienta de cambio de cupón en línea. Son todo este tipo de cosas que lo que Yurey y yo les hemos estado explicando a la presentación, que el ingeniero de corrosión y el ingeniero de diseño de la tubería deben llevar de la mano este tipo de cosas para hacer un diseño que permita el cambio de cupones de forma más fácil. Porque probablemente este punto de monitoreo pueda ser representativo aguas arriba o aguas abajo de esta zona de tubería y pudiera ser de más fácil acceso y aún representativo desde el punto de vista corrosivo. Aquí este punto de control, 30 grados por debajo del horizontal, igualmente, apuntando al suelo y además cerca de una de las paredes de la plataforma, lo cual nuevamente deja muy poco espacio para maniobras aquí. Es imposible instalar aquí la herramienta de extracción de cupones en línea, por lo tanto, este reemplazo se debe hacer también durante parada de planta. Muchísimas gracias por su atención, de verdad estamos muy contentos de que se hayan quedado con nosotros, que nos sigan acompañando. Un honor, de verdad. Nos hemos extendido, pero esperamos que hayan disfrutado mucho esta presentación y que hayan aprendido un par de cosas. Por favor, siéntanse libres de tomar nota de nuestra información de contacto. Estamos a la orden para conversar, para ayudarlos en cualquier tema relacionado con la corrosión y su control. De igual forma, yo les quiero invitar a que se paseen por mi canal de YouTube, que es Ingeniería y Corrosión, en el cual, al igual que el canal de COSASCO, estaremos colgando esta presentación. Muchas gracias y bueno, espero con David a ver si hay preguntas para responderles y ayudarlos. Muchas gracias. Claro que sí, Eneris. Yurey, Eneris, muchas gracias por la participación de ustedes en el webinar del día de hoy. Nos tomamos un poco más del tiempo acostumbrado, pero creo que valió la pena con la información que nos han entregado el día de hoy, con toda la capacitación que ahora tenemos, gracias a las herramientas que ustedes nos han compartido desde su experiencia. Preguntas hay muchísimas, demasiadas. Creo yo que no vamos a alcanzar a responderlas, sin embargo, pues para la tranquilidad de las personas que están en el chat en estos momentos, pueden dejar su pregunta, que si no se resuelve en la jornada de hoy, cuando les enviemos el material de estudio, ahí les enviaremos la respuesta, como lo hicimos en los webinars pasados. Voy a seleccionar algunas al azar.
desde el inicio para que ustedes nos ayuden respondiéndolas. Perfecto. ¿Análisis microbiológico aplica a tuberías de acero? Por supuesto que sí. Sí, claro. Sí. Por supuesto. Sí. La base de la presentación de hoy ha sido básicamente acero al carbono, y el análisis microbiológico sí aplica. De hecho, es uno de las aleaciones más susceptibles a problemas microbiológicos. Y de hecho, como una de las aleaciones de cobre y acero inoxidable. Adelante, Yuri. Sí, de hecho, una de las aleaciones más comúnmente utilizadas en nuestros sistemas, los oleoductos, los gasoductos, los equipos de proceso, en su mayoría son acero de carbono, de diferente grado, pero son acero de carbono. Ok, y también me mencionas bajo qué norma está especificada la morfología del film en el cupón para determinar el tipo de IC, de MIC, perdón, el tipo de corrosión microbiológica. Bueno, lo que pasa es que, para identificar MIC no es tan sencillo así, ¿no? Se requiere más allá de hacer contaje, se requieren hacer muchas cosas en paralelo, ¿no? Eso por un lado. Norma no hay específicamente, porque la idea es, de alguna manera, es un procedimiento que yo lo he desarrollado muchísimo, y es que se genera la biopelícula y se lleva a un microscopio para observarla, ¿ya? Y normalmente estas bacterias tienen una morfología y pueden identificarse. Inclusive esto es un trabajo que no solo hago yo, que nos ayudamos muchísimo con los microbiólogos, porque la idea es que a través de esa morfología que vamos a ver en el microscopio, nosotros podamos identificar las bacterias. Es decir, ellas tienen, en el caso de la sulfatorreductora, ella es una especie de vibrio o un cordoncito, y esas se pueden lograr ver, si están, se ven muy bien a través del microscopio. Es decir, se van a ver allí. Es decir, la idea es utilizar el cupón para llevarlo a microscopio. Hay que hacer un par de cosas antes de llevarlo al microscopio, no es tan sencillo así, pero la idea es poder observar esa biopelícula a nivel de microscopio. Y para complementar un poco, es importante también tomar en cuenta que con los cupones de corrosión es casi imposible tener las mismas condiciones de la aleación que estamos utilizando en nuestro equipo tubería. Sin embargo, lo importante es ser consistentes con el tipo de cupones que estamos utilizando, así como Yuri explicó también, ser consistente con el tiempo de exposición, para de esa forma poder comparar de manera eficiente resultados de un muestreo con otro. Porque ya cuando la tubería tiene un tiempo en operación, va a perder ese perfil original y ya no es representativo. Entonces, por eso siempre lo que se aconseja es utilizar cupones nuevos y siempre todos los mismos con la misma condición de superficie. Perfecto. Pregunta acá. Para cerrar la pregunta, David, normalmente estos cupones, cuando se van a observar, se pueden llevar a un microscopio electrónico, se me fue el nombre ahorita. ¿De barrido? De barrido, pero hay unos que son ambientales, esa es la cosa, ¿no? Donde lo que pasa es que cuando nosotros obtenemos la biopelícula en el cupón, ya es una biopelícula donde va a estar, unas bacterias pueden conservarse incluso vivas, otras pueden estar muertas, sí, va a depender mucho, ¿no? Pero en el microscopio nosotros no, para este tipo de microscopio no vamos a ver si están vivas o muertas o no. Simplemente vamos a ver cuál es su morfología, cómo son ellas y si están allí, si las podemos identificar. Entonces, básicamente es eso. Perfecto. Dicen, los lazos de corrosión se determinan mediante el uso de cupones. ¿Cuál es la manera más efectiva de establecer un mecanismo de corrosión en oleoductos, tanques o recipientes? Son dos preguntas en una sola. Sí, entiendo. El orden es el contrario. Primero se establece en la fase de diseño los mecanismos, bueno, es el deber ser. Primero se establecen los mecanismos de corrosión o los lazos de corrosión en la fase de diseño. Estos son prácticas que se vienen ejecutando de unos, digamos, 10, 20 años para acá. Inclusive hay empresas todavía que no hacen los lazos de corrosión en la fase de diseño, o al menos no de forma muy específica. Pero el deber ser es ese, hacer el análisis en la fase de diseño
y en función de eso hacer la selección de materiales apropiados, la ubicación de puntos de monitoreo adecuados y qué aleación de cupones de corrosión vamos a utilizar. Caso contrario, cuando tenemos instalaciones que ya datan de 30, 40 años, donde esta filosofía de inspección basada en riesgo o mejores prácticas no se conocían, simplemente se construía y en algunos casos se utilizaban materiales con alto espesor de pared para prevenir problemas de corrosión o alargar la vida útil del equipo. En ese caso, estamos hablando de instalaciones de vieja data. Allí sí el proceso es al revés. Se utiliza información de los cupones de corrosión, como muy bien explicó Yure, para ver cuáles son esos mecanismos de falla que están ocurriendo en nuestro sistema, junto con posibles fallas que hayan ocurrido anteriormente, para identificar los mecanismos de fallas que se tienen en el sistema y allí hacer los lazos de corrosión. Se inicia normalmente a nivel de diagramas PFD, y luego lo ideal es llegar a nivel de PNID para identificar piernas muertas, otro tipo de mecanismo de falla que se deben identificar al detalle. Ok, perfecto. Preguntan cómo o cuándo han hecho la instalación de los puntos de acceso si ahora no es posible acceder para el retiro de la probeta por falta de espacio. Ok, la solución es como lo dije durante la presentación, durante parada de planta. Es la única forma de hacerlo. Porque recuerden que cuando el sistema no está presurizado, no es necesario utilizar la herramienta especial, porque esto es simplemente una rosca. Las herramientas que se utilizan no necesitan mucho espacio para poder utilizarlas. O sea, la respuesta es se tiene que hacer durante parada de planta con unas herramientas que son mucho más compactas. No, bueno, y también hay ¿sí? que tomar en cuenta, David, que muchas veces cuando ya estos sistemas, cuando se hacen modificaciones sobre los diseños de nuestras plantas, y se tiene al mismo tiempo que colocar estos sistemas de monitoreo, precisamente es esa aglomeración de haber incluido nuevos equipos, o una remodelación en nuestro sistema, pues eso quizás es lo que muchas veces nos complica poder ubicar estos sistemas de monitoreo y se tienen que ubicar en el punto que se tenga que ubicar, quede como de manera pueda quedar, ¿no? Como en las fotos que quizás Enería ya ha podido mostrar. Entonces eso que también hay que tenerlo en cuenta. Perfecto. Acá hay una especie de polémica con respecto a la inspección versus el monitoreo y dice, se debe revisar el perfil de las tuberías. El mejor cupón es la misma tubería, por lo cual la medición de espesores es más relevante. Sus comentarios serían ahí libres. Bueno, estoy de acuerdo parcialmente con el comentario, pero desde el punto de vista de obtener información, no hay ningún mecanismo que sea mejor que el otro. Porque también hay que pensar en el punto de vista práctico, que es algo que Yure también ha mencionado. Por ejemplo, para hacer mediciones de espesor, si nosotros tenemos una tubería que tiene aislamiento térmico, no podemos utilizar ultrasonido de manera económica, porque tendríamos que retirar el aislamiento térmico, si es posible utilizar todo un sistema de andamiaje, etcétera, etcétera, y eso representaría muchísimos costos, tiempo. En cambio, si tenemos sistemas de monitoreo por corrosión, por cupones de corrosión, perdón, o probetas de resistencia eléctrica, no necesitamos realizar toda esa preparación para para hacer mediciones de ultrasonido. A menos que, y ya este es otro tema, como COSASCO, por ejemplo, que tiene una tecnología de medición de ultrasonido que se puede instalar sobre la tubería y bueno, se puede tener una información en tiempo real. La limitante con ese tipo de herramientas, y de pronto David me puede corregir si digo algo que no es completamente correcto, es que se puede tardar por lo menos 1 o 2 meses para tener algún tipo de lectura representativa cuando tenemos velocidades de corrosión altas, estos sistemas de ultrasonido en línea. Mientras que con cupones de corrosión y probetas de resistencia eléctrica podemos tener información útil en cuestión de horas en el caso de las probetas y los cupones de corrosión en cuestión de días en los casos de corrosión severa. Y además recuerden que siempre está el punto de vista que se debe complementar una medición con otra. Una vez que nosotros hacemos la medición de ultrasonido, es algo representativo solo de ese punto, igual que el cupón de corrosión. Entonces sería interesante saber si la medición de espesor de pared por ultrasonido se puede cotejar
con la ubicación de los sistemas de cupones de corrosión. Así que bueno, mi punto es que se complementan y no hay una técnica que sea más importante o más representativa que la otra. Porque y para cerrar, la medición de ultrasonido solamente me va a decir el espesor de pared, pero no me va a decir cuál es el mecanismo de falla que causó esa pérdida de espesor. Mientras que con un cupón de corrosión sí voy a ver ese mecanismo de falla. Y es una de las grandes diferencias entre esas dos técnicas. Sí, la idea no es reemplazar una técnica por otra, es complementarse, David. Perfecto. Tenía una pregunta, pero es un ejercicio en particular. Dice, de favor, recomiéndeme un modelo de probeta corrosimétrica de Admiralty con un span específico. Eso te lo podemos recomendar personalmente. Nos puedes dejar ahí tu correo y te lo dejamos. Dice, para un ducto que transporta solo agua de mar o desalinizada, ¿cuáles son las recomendaciones de instalación de cupones? Y si hay evidencia de MIC en esa tubería, ¿dónde se recomendaría instalar cupones o qué otras evaluaciones o monitoreos recomiendan? Ok, bueno, para este tipo de sistema, lo que yo haría es primero verificar las condiciones topográficas de tubería para poder ver cuáles son las zonas más bajas, físicamente hablando, de la tubería. Si hay riesgo por corrosión microbiana, sería interesante complementar, además de los cupones de corrosión, con bioprobetas. Es algo que también ofrece COSASCO, que son específicamente diseñados para corrosión microbiana y se deben colocar al fondo de la tubería, o al menos en el rango entre las 5 y las 7 horas aproximadamente, es lo que se recomienda para tener un buen monitoreo de corrosión microbiana. Entonces, en conclusión, al menos monitorear en todos los puntos que sean bajos de la tubería, topográficamente hablando, y en esos puntos instalar al menos cupones de corrosión y bioprobetas alrededor de la hora 6 de la tubería, dependiendo del acceso que se tenga para llegar a esa zona, bien sea desde el tope de la tubería o desde el fondo, pero el monitoreo se debe hacer alrededor de la hora 6, como les dije, entre las 5 y las 7. Yura, ¿se puede complementar algo? Sí, concuerdo perfectamente con eso, porque definitivamente, así como plantea la situación, aunque necesitamos mucho más datos, es importante ver cuáles son en el ducto las zonas más susceptibles, ya por lo que ya menciona Neris, ¿no? Los puntos bajos, donde va a haber acumulación de agua. Eso es importantísimo. Y de esa manera poder colocar los sistemas de monitoreo de probetas, tanto de probeta como de cupones, si es factible. Y en el tema de MIC, parece que lo asoma, pues sería bueno contar con una bioproof que sea exclusiva solo para mirar ese fenómeno. Y también otro problema que podemos tener a veces con agua, entre el sistema de transporte de agua, no sé exactamente si lo han analizado, pero es un riesgo que al menos se debe, o un mecanismo al menos debe ser evaluado. Y si llegamos a la conclusión de que es un riesgo real, se podrán implementar también probetas para medición de erosión, corrosión-erosión, ya que en algunos cambios de dirección vamos a tener alta probabilidad de daño por erosión. Eso sería algo que también complementaría el sistema de monitoreo. Perfecto. Siguen llegando preguntas y dejaré el chat abierto unos minutos más, un tiempo más para que las puedan poner todas ahí. Por favor, las personas que no se inscribieron previo a este webinar, háganlo ahora. Dejen sus datos en la caja del chat para que les podamos enviar las respuestas a las preguntas que aún quedan pendientes y todo el material de estudio del webinar. Agradezco una vez más a Yureis, Eneris, por su participación. Sé que Eneris está ya llegando a la medianoche. Sí, correcto. Y también sé que ya llevamos 2 horas en el webinar, así que pues nos extendimos 1 hora más. Excelente material académico, información técnica, recomendaciones, experiencia. Así que pues les agradezco muchísimo la participación a los 2 ponentes del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchísimas gracias por la invitación. A todos los asistentes también les agradezco la participación
y el haberse mantenido conectado durante estas 2 horas de entrenamiento. Estaremos coordinando el próximo webinar. De hecho, este mes tenemos otro webinar que va a ser publicado el día de mañana en nuestras redes sociales y en la página LinkedIn y nuestra página web. Será dictado en idioma portugués para toda, digamos que todo el público que hable ese idioma. Será el 24 de septiembre. Les agradezco también se inscriban aquellas personas que no se han inscrito a nuestros webinars previamente para que puedan participar de él. Y espero mantener esta iniciativa durante mucho tiempo más. Muchísimas gracias a todos por su participación y no se olviden de dejar sus preguntas en la caja de comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo webinar.